Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí esta tarde con nosotros acompañándonos en esta charla que tenemos con Pablo Sanguinetti, aquí en el marco del curso de Inteligencia Artificial para Profesionales del Libro. Este es un poquito un broche de oro a ese primer bloque que habéis hecho en la primera edición. Hemos querido invitar a Pablo, que muy amablemente ha aceptado, y también, aparte de agradeceros a todos vosotros por estar aquí escuchándonos, también le agradezco a Pablo que haya aceptado la invitación. Gracias por aceptarla. Como te dije, Pablo, cuando hablé contigo explicándote un poco el contexto del curso, este es un curso que aborda el tema de la inteligencia artificial para profesionales del libro, pero lo que pretende es dar un enfoque muy holístico, que al final se puedan ver varias perspectivas. Sobre todo tiene un enfoque, el bloque 1, muy centrado también en temas más de ontología, de ética, todo lo que es más filosófico, para entender ese contexto, porque creemos que solo comprendiéndolo desde esa perspectiva se puede discernir cómo incorporarla a la vida, ¿no? A la vida profesional, a la vida personal también, cómo nos la contamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, justamente tu libro, Tecnohumanismo, es uno de los libros que yo más cito en ese bloque, y no es casualidad, porque es un libro que demuestra una sensibilidad y una búsqueda de equilibrio entre la tecnología y lo que es la belleza, la belleza, la humanidad, la palabra, que es muy, vamos, que coincide mucho con el perfil del curso y con el perfil de los que nos están escuchando, los alumnos, porque son personas del mundo del libro sensibles a la creación, a la literatura y a la belleza también, ¿no? Y a la vez tienen interés en la tecnología. Entonces, esa conjunción de intereses conviven tanto en la audiencia que nos escucha como en tu libro, como en ti mismo, y por tanto te agradezco que estés aquí. Yo quería proponerte y quería que también los alumnos supieran, mi idea de esta charla es proponer hacer un pequeño viaje por el libro de Pablo, que como sabéis lleva por título Tecnohumanismo, por un diseño narrativo y estético de la inteligencia artificial. Vamos a ver su libro, es un libro compuesto de 7 ensayos. Vamos a ver lo que nos da tiempo porque da mucho para hablar del libro, pero iremos recorriendo los 7 ensayos, haciendo una pequeña ruta, y lo que hablábamos con Pablo es que vosotros, mientras vais escuchando lo que nos cuenta, podéis hacer preguntas en el chat. Las contestará al final y luego abriremos el micro también al final. Los últimos minutos los dedicaremos a que Pablo responda esas preguntas y a que vosotros podáis levantar la mano y directamente preguntarle todo lo que queráis o las inquietudes que tengáis, habéis leído el libro o de lo que surja de esta charla, ¿no? Vamos a ver, Pablo, vamos a empezar. Voy a invertir el orden. Bueno, primero de decirte que se nota mucho tu vertiente literaria y de narrador de relatos, porque es un libro muy precioso que tiene 7 ensayos y cada ensayo tiene su propia tensión narrativa y su propio corazón. O sea que realmente se nota tu vertiente literaria y de cuentista, ¿no? De contador de cuentos. Entonces, voy a empezar por el quinto, ¿vale? Porque se llama justamente como el título del libro, se llama Tecnología, Humanismo y Tecnohumanismo, ¿vale? Y entonces creo que eso nos ayuda a la introducción. En ese ensayo destacas mucho la idea de que una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial no puede prescindir, no ser aproximada desde la perspectiva del humanismo, ¿no? Entonces te quería preguntar ¿qué resonancia existencial crees tú que tiene la inteligencia artificial para que sea tan importante el aproximarse a ella desde el humanismo? ¿Qué riesgo corremos si no lo hacemos así? Bueno, Arancha, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a hablar hoy con todos ustedes. Tengo que decir que me da muchísima envidia este curso. Casi me gustaría a mí hacerle la entrevista a ustedes. Me interesa muchísimo la unión que están haciendo del mundo del libro e inteligencia artificial. Y además he escuchado comentarios buenísimos del curso, así que Ujú. me encantaría estar del otro lado, pero me toca estar aquí. Por suerte después tenemos unos minutos para conversar un poco Exacto. más. Ujú, Preguntas por esa resonancia existencial de la inteligencia artificial. Yo creo ujú, que uso estos términos en el libro por un motivo muy sencillo, que es que la inteligencia artificial entronca con el que posiblemente sea uno de los relatos más antiguos y más naturales que se puede contar el ser humano. Es seguramente una de las grandes primeras inquietudes, ¿no?, que hemos tenido, intentando explicarnos primero de dónde venimos nosotros, quién nos ha creado, cómo es ujú, esa figura de un creador, cómo se crea ujú, esto en lo que estamos, que es tan misterioso, y de ujú, forma muy inmediata eso se convierte en mitos de creación de vida artificial, ¿no? ujú, Muy antiguos, casi paralelos a los propios mitos de la creación del ser humano. En el momento de la aparición de la inteligencia artificial,
como disciplina a mediados del siglo XX, yo creo que esto se explotó muy bien. De forma, me parece que incluso un poco consciente, se Ujú. jugó, ¿no? Se jugó con estas resonancias, con una historia que arrastramos desde nuestros orígenes, y se aprovechó, bueno, para impulsar esta nueva disciplina y darle este tono así un poco místico desde sus orígenes. Hay estudios muy interesantes que muestran, bueno, cómo la propia gente que uno piensa, son científicos, matemáticos, tecnólogos, pero en sus propios diálogos y en su propio desarrollo había este componente ahí un poco a veces lindando con lo religioso, ¿no? Y esta idea Sí. de crear inteligencia. Ujú. Entonces, una disciplina que está coqueteando con todo esto, que está generando toda esta resonancia, Ujú. mm, quitarle el punto de vista humanístico eh, es un pecado tanto para la tecnología en sí, que necesita recubrirse de esa capa humanística para ser asimilada de una forma un poco más natural y Ujú. más agradable, pero también para las humanidades, que tienen en el desarrollo de esta tecnología muchísima inspiración para hacer muchas cosas muy interesantes. Ujú. Y es muy bonito una cosa, bueno, una de las cosas que me ha gustado del enfoque del humanismo que tú le das en ese ensayo, es que cuando hablas del humanismo, no hablas, incides en la idea de que no es un humanismo entendido como esa postura un poco más clásica de algo que tiene que, te leo literalmente, dices, como un sistema de defensa o un guardián de una supuesta esencia humana sagrada, sino lo contrario. Y utilizas una palabra que me gusta mucho, que es el humanismo como grieta. Y mencionas a Jorge Luis Borges cuando dice esa famosa cita que es preciosa, que dice, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura, ¿no? Una grieta que lo que permite es liberarse del encierro mental, ¿no? Salir y dejar entrar a los otros, a lo ajeno. Ese es el humanismo que tú propones. Y además me gusta mucho porque hay una frase también que dices que es, el infierno es la ausencia de los otros, que es justo lo contrario de lo que decía Sartre, que decía el infierno son los demás, ¿no? Y yo coincido con tu visión, o sea, creo que el humanismo parte del el abrirse y dejar que entren otros, dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, quería, si puedes explicarnos un poquito más de detalle, por qué ese rasgo de la apertura te parece tan esencial para que el humanismo se desarrolle de forma correcta y si crees que, o si has pensado en algún momento, qué forma, eh, cómo fomentarlo, porque realmente estamos en unos tiempos donde el debate de cómo fomentar las humanidades es un debate, ¿no? ¿Cómo se puede cultivar esa apertura al otro? Desde la tierna infancia. Es una pregunta que da para 3 horas, ¿eh? Pero o sea, si puedes resumir una idea inicial, eh, te la agradezco. Sí, empezando por lo que decías al principio, esta definición de humanismo, yo hablo ahí de humanismo no humano, ¿no? Es un humanismo que va contra la idea de lo humano, Sí. y que intenta de alguna manera abrir esas grietas en las ideas que tenemos. Ujú. Esto no es una idea mía, yo estoy recogiendo ahí un montón de herencia Ujú. de otros autores. Cito ahí una metáfora muy bonita de Lawrence que habla sobre la poesía, Ujú. y él dice, bueno, el ser humano no soporta estar a la intemperie, entonces ha construido como una bóveda donde ha pintado un cielo y demás, como para estar protegido. El Ujú. poeta es la persona que va y abre un tajo en esa bóveda y deja que entre el caos exterior, ¿no? Entonces hay un momento ahí de sobresalto, de desorganización, y luego ese caos empieza como a también formar parte de ese mundo, y ese mundo se va ampliando. Ujú. Esa grieta, esa apertura hacia el afuera, es lo que nos permite ir ampliando nuestro espacio, nuestro dominio espiritual, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que es verdad que hay una concepción del humanismo un poco más conservadora, más clásica, em, que es esto que tú también mencionabas, ¿no? Esta idea del humanismo o la cultura como un sistema de defensa, como una cosa que no, estamos aquí, vamos a cuidarnos, una especie de club privado que Ujú. tenemos que protegernos de las agresiones externas, que es justo lo contrario, ¿no? Ujú. Y creo que eso explica, eso por lo menos una de las razones que explican esta división que yo considero totalmente innecesaria y perjudicial entre humanidades y tecnología, ¿no? Es una división que lleva mucho tiempo establecida,
que creo que ha hecho mal, pero en este momento en concreto, con una tecnología como esta, es especialmente dañina. Estamos, a mí, además de dañina, me parece un poco antinatural, por lo menos en mi experiencia personal. Es decir, yo vengo totalmente de una formación humanística. He Sí. estudiado filología clásica, he estudiado teoría de la literatura, Ujú. yo siempre literatura, pero Sí, conozco mucha gente con mi misma carrera que ante la posibilidad, por ejemplo, de programar texto, sí. de hacer procesamiento de lenguaje natural, de usar una máquina que permite jugar con algo que nos interesa tanto como el texto, Ujú. sienten una curiosidad enorme y unas ganas de ver qué está pasando ahí, de probar, de jugar. Sí. Esa actitud de curiosidad me suena mucho más humanística que la de defensa, la de protección, la de barrera, ¿no? Claro. Esta Por idea eso, de grieta. claro, y quizá por eso defines porque hay un momento que dices el humanismo auténtico, o sea, este que estamos definiendo, al final siempre es tecnohumanismo. Y entiendo, te iba a preguntar, ¿cuál es la frase, cómo definirías tú el concepto de tecnohumanismo? Esa conjunción, en una frase muy sencilla, y luego hablas de que si uno o se aproxima a la inteligencia artificial con ese espíritu tecnohumanista, digamos, va a ser capaz de hacer algunas preguntas interesantes a la IA que no podría hacer de otro modo, que no lo haría si no tuviera esa visión desde el tecnohumanismo. Entonces te quería preguntar si puedes definirnos cómo concibes el término tecnohumanismo y qué preguntas podría hacer el tecnohumanismo a la inteligencia artificial que no puede hacer otra perspectiva, ¿no? Sí, la idea, yo creo que hay muchas definiciones de tecnohumanismo y seguramente hay como diferentes corrientes que han usado esta palabra para definir cosas diferentes. En mi caso, yo lo estoy usando para explicar una idea que es muy nueva en filosofía de la tecnología, pero que también es extremadamente antigua también en la historia del ser humano como especie. Ujú. Y es la idea de que la tecnología no es una herramienta neutra, ajena al ser humano, que usamos simplemente para hacer cosas, sino que la herramienta forma parte de nosotros, que la técnica forma parte de nosotros, que nosotros somos también técnica. Ujú. No Ujú. existe humano sin técnica y obviamente no existe técnica sin humano. Ujú. Te digo que esto es una idea nueva porque yo creo que si algo define las diversas corrientes de filosofía de la tecnología que hay en este momento, una de las ideas más importantes es lo que se llama teoría de la mediación, que habla precisamente de esto. Una Ujú. tecnología no es ni buena ni mala, sino que es un canal que está conformando el mundo y conformándonos a nosotros. No es una Claro. cosa neutra que se use bien o mal, sino que está realmente reinventando todo, ¿no? Ujú. Ujú. Y es una idea muy antigua porque entre los mitos, estos que hablaba antes, mitos de la creación, uno de ellos, bueno, cuenta esto, ¿no? Es el mito de Prometeo. Prometeo tiene que robar el fuego y la técnica para dársela a los seres humanos porque en la distribución de dones los seres humanos se han quedado sin nada. No tenemos, no somos rápidos, estamos desnudos, tenemos frío, no tenemos garras para defendernos, no tenemos dientes. Ajá. Se han olvidado de darnos dones, Ujú. han olvidado el hermano de Prometeo, que es un poco tonto, y Prometeo tiene que traernos la técnica y esa es nuestra naturaleza, ¿no? Según este mito. Somos Claro, eso. somos eso. Sí, sí. No, la verdad es que tiene todo el sentido. Y hay otra cosa muy bonita. Te da muy claro el concepto de tecnohumanismo, incluso digamos que intuitivamente por todo lo como hemos definido esa conjunción entre las dos aproximaciones. Pero a mí me ha gustado mucho también el subtítulo del libro, que creo que tenemos que entrar antes de ir hacia más ensayos, que es, porque lo mencionas, lo explicas curiosamente en la introducción y después hablas del tecnohumanismo, pero primero hablas de lo que es la tesis del libro. Y te cito textualmente. Dices, la tesis que atraviesa todo el libro puede formularse en una frase. La inteligencia artificial seguirá incompleta mientras no se la recubra de un diseño narrativo y estético que le dé sentido y le inserte en nuestra cultura. Un diseño narrativo y estético. ¿Puedes definirnos o explicarnos qué entiendes por eso? Después vamos a profundizar en los dos diseños, pero qué son el diseño narrativo, qué es el diseño estético, que son tan claves para este tema de la inteligencia artificial. Sí, para mí era importante que este libro fuera un libro de propuestas. Uh No es un libro divulgativo. Es decir, no -huh. es un libro que está contando simplemente qué es la inteligencia artificial y qué es Bien. ChatGPT. Uh -huh. Em, Tenía que ser un libro que ofreciera un punto de vista particular y una propuesta.
Ujú, Y esa es la propuesta del libro. Yo creo que se entiende de una manera muy intuitiva si pensamos en nuestras propias reacciones frente a la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, ayer, ujú. posiblemente lo hayan visto, se publicó un vídeo de OpenAI, los fabricantes de Sí. todos los modelos GPT, Ujú, aliado con un fabricante de robots que se llama Figure. Entonces apareció un vídeo de un robot ujú. que está hablando con el lenguaje tan perfecto de un modelo de lenguaje grande y haciendo cosas y demás. ¿Qué sentimos frente a eso? Eh, no podemos ignorar esa sensación, no podemos ignorar que hay una nueva presencia ahí, en Ujú, nuestro mundo, em, y que la sensación que nos genere es importante también para la tecnología en sí, para el desarrollo de esa tecnología. sí. Y esa sensación que nos genera, en Ujú, este caso un robot haciendo cosas y hablando con una voz humana casi perfecta y con un lenguaje muy fluido, esa sensación tiene mucho que ver con eso que se llama diseño narrativo. Es decir, cómo estamos enmarcando esto, cómo lo estamos envolviendo en un relato. ujú, El hecho, por ejemplo, de que sea un robot ujú. ya es un relato, porque no tendría por qué ser un robot. No tendría por qué ser un robot antropomórfico como era este. Exacto. Podría ser cualquier otra cosa. Pero el Sí. hecho de definir que esto sea un robot que parece un ser humano, bueno, genera algo y Mm, habría que prestar atención a qué genera. Y desde luego, el propio ChatGPT, por mencionar una cosa que todos hemos usado, conocemos muy bien, mm. tiene también su diseño ahí narrativo. Por ejemplo, ChatGPT habla en primera persona, que podría no Sí. hacerlo, se comunica de una forma que han tenido que generar como un ser humano. Ujú, Después, bueno, hay toda una capa seguramente después tengamos tiempo de hablar más en detalle, ujú, de todo el relato que recubre la inteligencia artificial, todas las palabras que usamos para hablar de inteligencia artificial. ujú. Em, Nosotros procesamos la realidad a través de relatos y la inteligencia artificial es un relato. Hay que ver qué relato estamos contando, Ujú. si nos gusta o si no nos gusta y sobre todo qué efecto va a tener ese relato. Exacto. Ujú, Podemos definir ese efecto, podemos intentar tener un relato alineado con nuestros intereses como especie. ujú. Perfecto. Y luego ahora vamos a profundizar en estos temas porque dan un juego y profundizas además en ellos en los ensayos. Voy a saltar al ensayo uno, el primero, que es la ecología textual, porque empiezas ese ensayo hablando sobre una idea, bueno, utilizas una expresión que a mí me gusta mucho porque nos identificamos todos seguramente con ella, que es el famoso parloteo zombie, ¿no? Estamos rodeados con una saturación inmensa de palabras, de textos y también de imágenes, por supuesto, pero esa inundación de palabras que vemos alrededor constantemente por todos los frentes nos abruma, ¿no? Corremos el riesgo de perecer ahogados en medio de tanto texto. Y claro, como bien dices, ese parloteo puede ir increciendo, va a ir increciendo, porque claro, exponencialmente incluso, porque una IA generativa pues, puede acabar de sobrecargarlo todo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que dices, que es uno, que ahí va a ir mi pregunta, es, claro, estamos sobresaturados de cosas, pero todo lo que se expone, a su vez, oculta algo. Cuanto más expones una cosa, más estás ocultando lo que no estás exponiendo. Es decir, bueno, pues esto es lo que se ve y esto es lo que vamos a invisibilizar, ¿no? Lo que se ausenta, lo que no se ve. Entonces, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje natural, también los de visión por computadora, se basan en bases de datos históricas, con datos históricos, con sus sesgos, claro, si esos datos históricos ocultaban una parte de la realidad, esto se va a ir perpetuando porque el sistema va a seguir alimentándose a partir de lo tradicionalmente oculto. ¿Crees que eso supone un riesgo, en que lo excluido se perpetúe en su exclusión o no? Pues, posiblemente es uno de los riesgos más claros de la inteligencia artificial, uno de los riesgos reales, quiero decir, más que un riesgo es algo que está ocurriendo. Es una realidad. Sí, Sí. es una realidad. Hay toda una serie de riesgos un poco hipotéticos a largo plazo, más vinculados a la ciencia ficción a veces, de la inteligencia artificial, ¿no? Como que este robot de OpenAI en algún Sí. momento le diga a su dueño, mira, en este momento me he cansado de ser un robot y te voy a matar y voy a tomar el mundo. Ajá. Em, y eso está muy bien, pero eso es ciencia ficción por ahora, y en cambio hay otros riesgos que son muy reales.
y seguramente el más claro es este que tú dices, ¿no? De los sesgos y de una cosa casi filosófica que es por qué el futuro, que es con lo que está trabajando la inteligencia artificial, con predicciones, tiene que parecerse al pasado, ¿no? Eh, en el medio Ujú. hay una posibilidad que también se podría discutir desde un punto de vista filosófico y que también tiene que ver con la creatividad, que es otro tema importante del libro, Sí. que es en qué medida el procesamiento de información previa puede dar lugar a algo nuevo, ¿no? Ujú. Sí. Hay muchos artistas que cuentan su experiencia de creación así, que dicen, yo no he hecho nada nuevo, simplemente he absorbido y de pronto ha surgido esto que viene. Bueno, ¿en qué medida esto es posible? Es un tema para discutir muy largamente. Claro, claro. Mm. No, esa para mí es el tema clave que tratas en el ensayo uno, ¿no? Si vamos al ensayo 2, que es el que llamas la educación estética de la inteligencia artificial, hay otra cosa que también es muy esencial, creo yo, y tú lo explicas muy bien. Eh, Hay realmente un debate con todo este tema de que, bueno, un debate que aboga por decir que, y tiene sentido obviamente, que la inteligencia artificial debe estar alineada con valores humanos, los universales, los que entendemos como valores humanos universales, porque sabemos que valores hay muchos, pero lo que se entiende, el consenso de lo que son valores humanos a nivel universal. Y en este sentido mencionas algunas expresiones que hay gente que utiliza para referirse a la IA, a este tipo de IA que tiene en cuenta los valores, como inteligencia artificial amigable, o hablas de IA benéfica, este tipo de nombres, ¿no? Pero hay una cosa que dices tú que es fundamental y que va a ser también un desafío, creo yo, que es que recalcas que más que centrarse únicamente en cómo se definen los objetivos, y a mí me encanta porque ahí pones muchos ejemplos de mitos donde ha habido errores en la fijación de objetivos. Aparte de eso, también dices, el cómo es lo importante, el cómo, esos objetivos los tenemos claros, imaginemos, ¿no? ¿Cómo se lo decimos a una máquina? Para que los entienda y se los transmitamos bien. El cómo como idea esencial para comunicar, para que el ser humano se comunique con las máquinas. Y ahí también vuelves a hacer referencia a el peligro de que no haya un cómo claro, porque si es así, pues pones ejemplos preciosos del desastre de los oráculos ambiguos, de los hechizos mal, que se han verbalizado mal y las catástrofes que eso conlleva, ¿no? Entonces, hay una cosa que dices, para que el cómo esté correcto, hay que alinear y transmitir bien los objetivos. Y para eso tenemos que educar a la inteligencia artificial en la belleza. ¿Por qué en la belleza? ¿Qué es la educación estética? ¿Por qué sola es la única manera de establecer una comunicación eficaz con una máquina? La belleza. Sí, este tema de cargar objetivos en una máquina es tremendamente complejo, obviamente no está resuelto, tiene su nombre, es un problema de carga de valores, de alineación de objetivos. Se llama incluso a veces el problema de Rey Midas, es uno de los mitos que muestran un deseo mal formulado, que sale muy mal. Y además estamos lejísimos de saber cuáles son esos objetivos. Uno mismo a nivel individual y por supuesto a nivel especie es imposible. El ensayo que plantea es que el gran problema al expresar objetivos no es tanto el objetivo en sí, sino el medio con el que lo estamos haciendo, que es el lenguaje. En todos estos mitos, en todas estas historias de oráculos y tal que tú dices, el desastre se produce cuando interviene el factor lingüístico, ¿no? Cuando hay que plasmar esto en lenguaje. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque un deseo, un objetivo, algo vivo, es una cosa cambiante, es una cosa extremadamente compleja y dinámica, porque la realidad lo es, y el lenguaje, nuestro lenguaje natural, es una forma. El lenguaje, cuando toma algo, viene muy bien porque básicamente lo asesina, ¿no? Lo diseca y lo expone. Y eso es el lenguaje y es maravilloso. Gracias a eso somos lo que somos. Cumple una función súper importante y muy bien el lenguaje. Pero no nos alcanza para expresar ciertas cosas. Cosas vivas, como puede ser eso, como puede ser un objetivo, un deseo. Increíblemente, en nuestra historia como especie hemos desarrollado esta otra forma de comunicación que es la estética, la belleza. Y creo que lo que caracteriza esa forma de comunicación
es esa capacidad para transmitir cosas vivas, ¿no? Cosas que por alguna especie de milagro que se produce en el fenómeno estético siguen vivas. Es decir, esto en un público de editores creo que todos lo experimentan seguramente todos los días. Hay textos que están muertos, hay textos que estuvieron vivos y que ahora están muertos, y hay textos que siguen notablemente vivos, ¿no? Es la definición de un clásico en literatura, que lo abrimos y nos está diciendo algo a nosotros ahora mismo y tiene un dinamismo. Y es imposible pasar todo eso a un lenguaje natural, normal. No podemos explicarlo. Está ahí, es como si hubiésemos creado ahí sí, de verdad, algo vivo, ¿no? No como la inteligencia artificial. Entonces, este lenguaje, esta posibilidad de transmitir en una forma, que es lo que necesitamos para transmitir algo a la inteligencia artificial o en cualquier formato, esta posibilidad de transmitir en una forma algo vivo, bueno, es algo que no podemos perder de vista a la hora de entrenar una máquina. Claro. Y ese sería un poco el diseño estético al que te referías en el subtítulo. Si entramos ahora en la parte del diseño narrativo, que has empezado a mencionarlo un poquito al principio cuando has contado como la idea del nombre, ¿no? Del nombre inteligencia artificial, pero en tus ensayos 3 y 4 te centras mucho en esa, la importancia de la narrativa, para ver cómo nos contamos a nosotros mismos este relato, porque en base a cómo nos lo contemos nos va a impactar de una manera u otra, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante que dices, que para determinar el lugar que la inteligencia artificial ocupará en nuestro mundo, en sociedad y también personal, sobre todo como especie, mencionas, es fundamental el cómo, volvemos al cómo, el cómo nos la narremos a nosotros mismos, porque en función de cómo te la narras, te afectará más o menos. Y entonces destaca esa importancia no solo de saber el cómo, pero sobre todo quién, quién construye esa narrativa. Porque claro, explicas muy bien, narrar es poner acentos es poner el foco de luz en un tema y los demás los apartas, ¿no? O sea, estás poniendo un acento, un énfasis en una faceta de la realidad y en otras no la pones. Entonces, ¿quién crees? La pregunta es, ¿quién crees tú con todo lo que estás investigando y todo lo que lees al respecto? ¿Quién crees que está dominando la narrativa en este momento de la inteligencia artificial actualmente en el mundo? ¿Dónde crees que está poniendo los acentos, el énfasis y qué acentos nos faltan? ¿Cómo podríamos incorporar esos acentos que se están ausentando porque quien lidera la narrativa los esconde? ¿Cómo los podemos incorporar al relato actual dominante, digamos? Mira, te respondo lo más breve posible. Son tres preguntas que me haces y son muy claras. Uh -huh. ¿Quién está dominando el relato? Clarísimamente las empresas que desarrollan estos productos. Ni siquiera, casi no me atrevería a decir también las autoridades, la administración, ni siquiera. Son las empresas, obviamente aprovechando todo un bagaje cultural de ciencia ficción y demás, que funciona muy bien precisamente por ese poder que tienen las historias. ¿Dónde están los acentos y dónde habría que ponerlos? Sabes que yo estoy haciendo mi doctorado justamente en una investigación en este tema, ¿no? En narrativa sobre inteligencia artificial. Yo distingo dos narrativas muy claras, una que es dominante y otra que nos convendría empezar a implementar. Y lo ejemplifico con dos frases, que son reales, de personas reales. Una es una frase que dijo Harari, el autor de Sapiens. Sí. Dice, la inteligencia artificial es una especie de ser alien, de ser extraterrestre, que hemos encontrado y que no sabemos muy bien cómo funciona, pero sí sabemos que puede exterminarnos. Es la frase de Harari. Harari es un gran escritor, es un gran divulgador. Creo que a todos nos gustaría tenerlos en nuestras editoriales, pero a veces hace cosas un poco extrañas. Y esta es una de ellas, porque la inteligencia artificial no es algo que hemos encontrado, lo hemos desarrollado nosotros. Ajá. Sí sabemos cómo funciona y por lo tanto tenemos una responsabilidad ahí, ¿no? De hacia dónde la llevemos y demás. Y la otra frase es de Timnit Gebru, era una persona que trabajaba en ética de inteligencia artificial en Google y fue despedida y creó un instituto con estos temas. Y ella dice, la inteligencia artificial no es inevitable, no es una cosa a la que estemos obligados con un camino ya predeterminado que solamente podemos de forma pasiva seguir, Sí. como parece que dice Harari. No, no es inevitable. Si logramos en todo el proceso de desarrollo, bueno, incluir voces diversas, incluir otras miradas, participar en ese proceso, puede ser benéfica, puede ser un gran bien. O sea, toda la conclusión contraria a la de Harari
con otra narrativa totalmente diferente. Esto es lo que yo llamo narrativa sociotécnica, y que dice, el acento está puesto ahí básicamente, en el papel de los humanos en toda la fase de desarrollo de la inteligencia artificial. El relato dominante, que es el relato de las empresas, intenta ocultar ese momento ser humano Sí, metido en la máquina, su pero responsabilidad. por una Ujú. cuestión de responsabilidad y por una cuestión también de que entonces nos están contando una cosa un poco mágica, Claro, que claro. funciona así de manera Pero fíjate, independiente. eso es muy interesante porque también lo explicas y lo menciono yo en los materiales del curso, que en el momento que hay que decidir qué nombre, que acuña el nombre que es John McCarthy, decide, bueno, voy a ponerle el nombre inteligencia artificial básicamente primero porque es un nombre atractivo, sexy, vamos a decir, que va a atraer a los mejores, porque es verdad que es un nombre llamativo, va a traer fondos, financiación, y voy a diferenciarlo de otros digamos, tecnologías o de otras ramas de la informática que hubiera en aquel momento, ¿no? Claro, ¿tú crees que se aprovechó en ese momento, sabiamente, de nuestra vulnerabilidad como seres humanos y también se aprovechan las empresas de tecnología quizá, en el hecho de que nosotros somos una especie, me da la sensación, y quería ver cómo lo ves, que necesita construirse una narrativa épica en general, ¿no? Necesita construirse una historia desde la emoción y creación de fenómenos que nos asustan y nos fascinan a la vez. Entonces, esa narrativa épica, si le pones otros términos, como hay muchos expertos que están diciendo esto, se podría llamar de otra manera mucho más llana y menos atractiva, como automatización cognitiva o estadística computacional, pero claro, es menos sexy, ¿no? Entonces, ¿crees que estamos queriendo a nosotros mismos ponernos esos nombres porque nos gusta la narrativa épica, perdón, y que eso es clave, es clave para esta construcción de este relato, porque nos vuelve más vulnerables? Es algo natural en el ser humano el buscar la épica, quizá. Yo matizaría primero que la búsqueda de épica puede ser una cosa un poco también occidental. O sea, no sé si es Sí, universal es verdad, sí. ese relato agónico de un enfrentamiento, ¿no? Hay otras culturas que es muy interesante estudiar, a ver cómo están procesando la inteligencia artificial, qué nombres le dan, cómo la perciben, y en algunos casos son muy diferentes. Y por otro lado, yo creo que todo es un relato. Es decir, no es que la inteligencia artificial, el término inteligencia artificial, no nos guste porque es un relato, sino que no nos gusta ese relato. Los otros nombres que tú dices, que son alternativos y que yo defiendo muchísimo, también son relatos. Lo que pasa es que son relatos que creo que tienen un efecto mejor, ¿no? Y el propio John McCarthy, en el momento de poner el nombre inteligencia artificial, cuenta otros nombres que pensó y que descartó por algún motivo. Entre ellos hay alguno mucho mejor. Por ejemplo, dice que bueno, había un grupo de gente, ¿no?, que estaba convocando este seminario donde se sentaron las bases de inteligencia artificial con este nombre. Y entonces, por ejemplo, analizaron llamarle estudios de autómatas, y entonces recibieron un montón de papers y propuestas que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban pensando en serio. Pero dice, por ejemplo, el procesamiento de tareas complejas, ¿no? Que Sí, sería, me parece fantástico. O sí. cualquier cosa que tenga que ver con automatización de tareas complejas. Ujú, La historia sería completamente otra. Y esto que hablábamos al principio de nuestra percepción, nuestra forma de reaccionar, de entender, ujú. aquí es la clave, de entender lo que es la inteligencia artificial, sería completamente diferente. Es otra historia, son otros acentos, y nuestra percepción, nuestra recepción de esta tecnología sería muy diferente. Yo creo que mejor. Totalmente. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo, además. Sería otra. Esa es la fuerza de la palabra. Y esa es y los que trabajamos en el mundo del libro somos conscientes, a veces, y es bueno que lo digamos, la fuerza de la palabra, ¿no? Como un mensaje cala tan profundamente, en función cómo ordenes las palabras y cuáles utilices. En este mismo ensayo 3 y 4 también hablas de que, bueno, explicando todo este contexto del relato, dices que propones crees que debería haber un diseño narrativo ético para la IA. Incluso hablas de un libro de estilo, que te parecería conveniente que hubiera un libro de estilo que sirviera para implementar ese diseño narrativo de la ético. ¿Nos puedes decir 2 o 3 puntos que tú consideres que serían importantes en ese diseño narrativo ético? O sea, 3, 4 cosas, 4 ideas esenciales de ese libro de estilo que tú te puedes imaginar. Sí, a mí me interesa la idea del libro de estilo porque es una cosa muy concreta. O sea, Ujú, una de las ventajas que tiene pensar estos temas desde el punto de vista del lenguaje
es un punto de vista muy descuidado en la reflexión sobre inteligencia artificial, es que el lenguaje tiene esta doble dimensión, ¿no? Por un lado, la capa espiritual y de influencia espiritual enorme, pero también tiene su capa concreta, es una cosa, es un objeto, Sí. es material. Y al ser material podemos pensarlo de maneras muy, muy prácticas. Y eso, por ejemplo, para los periodistas Ujú. es una ventaja. Entonces yo lo que propongo ahí son, doy de ejemplo algunas normas de estilo. Los medios tienen, las editoriales muchas también, libros de estilo, ¿no? Donde dicen, bueno, vamos a llamarle a esto de esta manera, vamos a evitar tal palabra, vamos a usar, bueno. Y esto se puede hacer perfectamente con el tema de la inteligencia artificial, y yo lo hablo mucho con periodistas porque vengo del periodismo también, y siempre creo que tiene este efecto de iluminar de una manera mucho más clara todo esto que venimos hablando. Todo lo que venimos hablando puede sonar un poco abstracto, periodista desconecta rápidamente y tal, pero se le puede decir cosas que son muy concretas, casi automáticas. Por ejemplo, tú me pides ejemplos. Sí. Para mí hay uno clarísimo que lo vemos todo el tiempo, que es la posición de inteligencia artificial como sujeto en un titular. Vamos a Sí. limitarnos a titulares. Ujú. Estamos llenos de titulares que dicen la inteligencia artificial de Google descubre 200.000 proteínas nuevas. Sí. Busquen, hagan la prueba de buscar en Google DeepMind, la empresa que hizo esto, y proteínas. Y los desafío a encontrar un titular que no aparezca la inteligencia artificial como sujeto. Y esto es una cosa muy concreta, pero está mal. La inteligencia artificial de Google no hizo nada. Lo que pasó es que hay unos investigadores que han estudiado toda su vida con un esfuerzo sobrehumano y que son genios y que han usado esta herramienta que es inteligencia artificial para hacer Ujú. este hallazgo magnífico. Pero Ujú. el sujeto no es la inteligencia artificial, el sujeto son los seres humanos. Ahí está. Ujú. Eh, y de verdad, les digo porque hace poco tuve una clase sobre esto y quería buscar el contraejemplo con DeepMind, Sí, y un no. titular que dijera investigadores de tal Sí. usan Vean. DeepMind para encontrar, no lo encontré. Los invito a todos a buscarlo. Ujú. Otro muy claro de estos, así, son cosas muy concretas. También tenemos muchísimos titulares que dicen una inteligencia artificial hace tal cosa. Y eso no tiene ningún sentido. No hay una inteligencia artificial. No es no es un nombre contable como podría ser una jirafa, o una persona, o un gato, o un coche. La inteligencia artificial es una disciplina. Si hablamos de una inteligencia artificial, parece que hubiese un individuo dentro de una población de individuos de inteligencia artificial que ha hecho algo. Eso está claramente, es incorrecto y está contando una historia. Eso es lo que a mí, esto es diseño narrativo. Está contando una historia, que es que hay individuos de inteligencia artificial. Y tú le puedes explicar todo esto a un periodista, es muy complicado, pero si le dices, no, cuando ves una inteligencia artificial, para un segundo y fíjate si lo puedes expresar de otra manera, ¿no? Pero bueno, así hay un montón de normas de este tipo que son muy, muy prácticas y yo creo que útiles para Sería bajar a tierra fantástico. todo esto. Sería fantástico que se generalizara un libro de estilo donde la gente aprendiera a hablar o dijera de otra forma, expresara de otra forma esta idea, porque es verdad que le das una fuerza y claro, ontológicamente parece un ser que existe por sí mismo y que tiene una conciencia propia, ¿no? Tal cual lo Sí, y, refiere. y perdóname, no hablemos de las imágenes, ¿no? Porque las imágenes están en su gran mayoría mal. Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ensayo 6, porque veo que se nos va el tiempo y yo quiero que bueno, todos los alumnos o personas que están escuchando nos puedan preguntarte. Eh, el test de Turing de la creatividad, lo has llamado así, y este es otro tema muy interesante para la audiencia que está aquí hoy, porque toca el concepto creatividad, que no creación, creatividad. eh, y aquí pues estamos rodeados de personas que trabajamos en empresas que se basan en esa creatividad al final original de un creador o de un autor, ¿no? Entonces, en el ensayo reflexionas mucho sobre la idea de IA generativa, lo que es la creatividad artificial, esa relación humano-máquina en la creación de algo. Haces una diferencia, un distingo muy interesante entre crear algo y ser creativo, que es totalmente diferente, crear algo que ser creativo. Entonces, la pregunta que te voy a hacer está un poco manida, lo sé porque además he visto que te la han preguntado en otros sitios, te he seguido las entrevistas, pero te la hago, pero no para que con la intención de que me contestes la pregunta, sino de que me expliques las posiciones más habituales. La pregunta es, ¿puede ser una máquina creativa, que no creadora, creativa?
Y no quiero que me des una opinión concreta o que ¿qué posiciones has detectado que hay en este sentido y qué sesgos tienen estas posiciones? O sea, si quieres dime dos extremos de estas posiciones y qué sesgo dominante tienen en estos argumentos que dan una posición u otra. Sí, es difícil responderte breve a esto. Yo Ya, creo que la pregunta de por sí es una pregunta que está mal y se podría despachar muy rápidamente diciendo que una máquina es una cosa, es un producto humano y por lo tanto ahí el humano, incluso aunque una máquina generara una cosa genial, sí. sigue siendo el humano, ¿no? El que ha creado. Estamos hablando de una herramienta. Ujú, Em, y la pregunta también está mal porque al final es una forma diferente de preguntar qué es la creatividad ujú. que podemos tomar. Sobre todo estamos hablando de creatividad artística. Sí, Y eso, esa pregunta no tiene respuesta. Llevamos 2500 años pensando sobre esa pregunta. Tiene ujú, muchísimas respuestas, todas son parciales y además son dinámicas, van cambiando. Y seguramente ahora la entrada de la inteligencia artificial en estos terrenos va a hacer que cambiemos o que desplacemos un poco la idea de creatividad o la idea de arte incluso. ujú. Tú me preguntas, posiciones dominantes. Yo veo, no sé, veo confusión. Veo, por ejemplo, que hay mucha gente que confunde el uso de inteligencia artificial para crear arte, o sea, un artista usando inteligencia artificial para hacer algo, que es una Sí. cosa antiquísima, que existe incluso de antes de la inteligencia artificial, y lo confunden a veces con creatividad de las máquinas, ¿no? Creatividad artificial. Veo también una confusión, hay toda una serie de papers y de estudios que intentan medir, por ejemplo, una especie de test de Turing de la creatividad, o sea, le muestran a la gente cuadros generados con inteligencia artificial y le preguntan si eso les gusta, si no les gusta, si está bien, y llegan siempre a la conclusión de que a la gente le gusta bastante hasta que se da cuenta de que es hecho por una máquina, ¿no? Pero eso, la verdad es que no dice nada todo eso. No podemos aislar la creatividad, el fenómeno estético, no lo podemos aislar como si fuese una cosa de laboratorio. Precisamente lo que lo define es toda la complejidad enorme que tiene, la complejidad de elementos que están ahí funcionando para que uno conecte y se genere esa chispa que genera el arte, ¿no? Ustedes como editores, me imagino la cantidad de veces que les ocurre que tienen que leen algo y dicen esto no, y lo Ujú. saben, y posiblemente es muy difícil explicar por qué, o dicen esto sí, acá hay una chispa, lo quiero. Sí. Eh, no podemos aislar ahí elementos y medir a ver si la máquina está cumpliendo o no esos parámetros, ¿no? No tiene ningún sentido. Ujú. Antes te voy a hacer una última pregunta porque faltan 15 minutos y quiero dar la palabra Yo tengo más preguntas, si nos surgieran en la audiencia tengo más, ¿eh? Pero la última que te hago antes de abrir el micro y que te puedan preguntar los alumnos, hay una cosa que sí dices en este ensayo del test de Turing, de la creatividad, que te lo voy a leer porque además yo me identifiqué mucho también y tiene que ver con lo que has dicho de que a la gente le gusta algo hasta que sabe que lo ha hecho una máquina, que es si el uso creativo de la inteligencia artificial en tanto herramienta me resulta importante y atractivo, las imágenes producidas de forma automática y masiva por modelos generativos me provocan indiferencia y por momentos desagrado. Sospecho que el motivo es que no ya la ausencia, sino la negación de aura, una inversión del placer antropológico que sentimos ante el arte humano. Este término aura a mí lo que tiene ecos de espíritu, así lo interpreto yo, quería preguntarte si es así, es ecos de espíritu, ecos del concepto de conciencia, ese misterio que has dicho que somos todos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podremos seguir cultivando esa sensibilidad humana para comprender el aura? Porque en un mundo donde cada vez va a ser más difícil distinguirlo, el origen de las creaciones. Y es lo que tú has dicho, te puede gustar algo hasta que te dicen si ese acto de creación ha tenido un aura o no. O sea, pero eso te lo dicen, no lo distingues. ¿Cómo podríamos, ante esta avalancha, cultivar esa sensibilidad para que el ser humano siga percibiendo esto es distinto, aquí hay aura, aquí hay conciencia, aquí hay espíritu, digamos, ¿no? No creo que sea fácil, es un reto difícil, creo yo, a no ser que alguien nos ayude o que nosotros aprendamos a enseñarnos nosotros mismos a agudizar esa sensibilidad. No sé cómo lo ves tú. Sí, el término aura yo lo tomo de Walter Benjamin, que se planteó con el surgimiento del cine en este ensayo súper famoso de la obra de arte en la reproducción mecánica,
se planteó qué pasaba eso con la unicidad de la obra de arte cuando ahora podría simplemente ser reproducida de forma mecánica y distribuida como ocurre ahora, de forma mundial, ¿no? ¿Qué conserva el original de la obra de arte? Y él acuña ese término aura, que es muy interesante, muy potente y podríamos hablar mucho de eso. Yo no creo, yo casi invertiría tu pregunta. No creo que sea una cuestión de educar a la gente en identificar el aura. Yo creo que la gente justamente conecta con eso. Si de pronto todo el mundo empieza a ver obras generadas de forma automática, no digo artistas usando inteligencia artificial para hacer arte, que hay cosas maravillosas. Yo digo Sí, Dali, Midjourney, un señor que pone un sí, sí. cuadro de no sé qué tal. Bueno, a mí eso me genera algo feo. Ujú, ujú, Pero si de pronto el ser humano descubre que ahí hay una belleza, y esto es una cosa que yo creo que es casi em, evolutiva, es decir, no creo que haya que enseñarle a la gente a identificar el aura. Yo creo que lo identificamos porque hay una cosa ahí evolutiva muy fuerte que es ujú, lo que digo en la frase que acabas de citar. He descubierto que hay un ser humano que ha generado esto. Alguien de mi especie ha generado esto. Hemos ampliado nuestras barreras ujú. y hay una persona que pertenece a mi mismo grupo y que ha logrado hacer esto. Entonces, Sí. ese placer, y ese placer además de haber generado lo que decía antes, una cosa que tiene forma pero que al mismo tiempo está viva, es casi generar vida. Ujú, Bueno, todo eso tan potente, ujú. yo no creo que se pueda reemplazar por Midjourney, la verdad. Y no creo que haya que educar a la gente para decirle, mira, esto está mal o esto está bien. Creo que es una cosa muy natural. Si ocurre, bueno, tendremos que repensar todo lo que pensamos sobre arte, creatividad y estética. Muy bien. Pues yo, si te parece, daría la palabra o miraría si nos pueden desde la escuela decir o ver las preguntas o abrir micro para quien quiera preguntar algo a Pablo. Quien quiera preguntar algo. Si no surgen preguntas, Les pregunto yo a ellos, qué es lo que... te lo preguntas a ellos o yo sigo porque yo tengo más preguntas. Entonces, pero vamos, son los últimos 10 minutos y creo que está bien que todo el mundo pueda hablar. ¿Tenéis alguna Buenas tardes. pregunta? Tenemos una pregunta de Santi Calvo Ujú. que nos dice: muchas gracias por esta oportunidad que nos da Paris, qué gozada de proyecto. Mi pregunta: la IA se plantea como una dialéctica entre el cerebro humano y la tecnología de las máquinas, pero ¿no es nuestra industria del libro una tecnología más? ¿No es la imprenta una tecnología? A partir de ahora invitamos a los participantes a que hagan sus preguntas. Sí. Yo no podría estar más de acuerdo con eso y lo repito hasta el cansancio. No solamente la imprenta, no solamente la industria del libro, sino el lenguaje, el propio arte. Son todas tecnologías. Eso también es tecnología. Y además, si hiciéramos un análisis un poco más fino de qué es una tecnología, vemos muchos rasgos que se superponen, ¿no? Desde luego, ese robo de Prometeo, lo que roba Prometeo es este término griego que agrupa un poco todo esto. Agrupa también el lenguaje, agrupa el conocimiento, agrupa las artes más espirituales, pero también más prácticas. Entonces, desde luego, y me parece un argumento que hay que repetir hasta el cansancio, y que me alegra muchísimo que lo planteen así, porque a veces la propia gente que lo domina no lo ve, un escritor, un artista, un editor, eh, están en dominio de una tecnología que es la tecnología más poderosa que tenemos. Tenemos otra pregunta. Me ha interesado la referencia a las tradiciones o incluso a la religión que he visto en tus textos. Como admirador de Miyazaki, me pregunto si esos espíritus que hay en la naturaleza, según la tradición japonesa, si esos espíritus que aparecen en el viaje de Chihiro, por ejemplo, pueden influir en una visión muy diferente de lo artificial entre los creadores o editores de Japón. ¿Podría ser así? Bueno, no solamente podría ser así, sino que es absolutamente así, y hay muchos estudios que vinculan exactamente esto que estás diciendo, es decir, y además en concreto en Japón. Japón, por sus diferentes religiones, en general de corte más animista, de una naturaleza mucho más viva y activa que nuestra naturaleza desde el punto de vista occidental, que es una cosa muy pasiva.
y por todo este mundo de espíritus, y además espíritus que no son necesariamente hostiles hacia el ser humano. La percepción de la inteligencia artificial y de los robots en Japón es muy diferente de la que tenemos nosotros. Esto no lo digo yo porque no lo he estudiado, pero sí cito a gente que sí lo ha estudiado y que sí es experta en esto, y está demostrado. Hace poco tuvimos una clase sobre este tema de narrativas, y yo les contaba el ejemplo de este cuento japonés que hay, muy antiguo, que es absolutamente maravilloso, de El cuento del cortador de bambú, donde hay una princesa que aparece adentro de un tallo de bambú, y bueno, hay una serie de cosas que ocurren, pero al final la princesa descubrimos que es una princesa que viene de la luna, que han mandado un poco como castigo, pero es muy emocionante el momento en el que ella tiene que volver a la luna, porque está muy apenada. Es decir, ella siente un afecto enorme por sus padres adoptivos humanos, por el mundo humano, y no quiere volver. Em, Ese tipo de ser extraterrestre, tan amigo de lo humano, claro, necesariamente genera otro tipo de vínculo con las máquinas después de mucho tiempo. María Teresa nos dice, enhorabuena por tu libro, que me parece maravilloso, y gracias a Paris por un curso estupendo que nos abre la visión. ¿Podrías desarrollar algo más la idea del diseño estético? En concreto, lo que dices de que la belleza es el lenguaje ideal para articular la relación con el algoritmo. Sí, no sé si el lenguaje ideal, pero sí un lenguaje que transmite algo que no podemos transmitir de otra manera. Y del mismo modo, tú imagínate qué nos ocurriría a nosotros como especie si elimináramos la belleza, si elimináramos el lenguaje estético de nuestra vida. Perderíamos por completo todo lo que somos y nuestra capacidad de imaginarnos, de relacionarnos y demás. Entonces, en una hipótesis de una inteligencia artificial más poderosa que la que tenemos, em, no hay muchas vías de entrenamiento de esa inteligencia artificial tan poderosa que puedan sortear ese entrenamiento estético. Y Arantxa antes decía que yo cito ahí algunos modelos de inteligencia artificial benéfica, amigable. Uno de ellos, que es de un pionero de la inteligencia artificial, Stuart Russell, él dice, bueno, cambia por completo el paradigma de la inteligencia artificial y dice que una de las cosas que deberíamos hacer es entrenarla en base, por ejemplo, a películas, libros, obras de arte, porque todo esto va más allá de lo lingüístico, va más allá de ese encierro que genera la lengua formal, natural, ¿no? Tú en una película aprendes una cantidad infinita de cosas que no puedes aprender de otra manera. A eso me refiero. Ujú. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí en el chat no veo más preguntas. No, No sé si tiene alguien alguna pregunta más. Tenemos 5 minutos. Yo tengo más. Si no surge otra, sigo yo. Pues si alguien más anima, pero vale, Aquí, pues aquí hay una pregunta en otra parte, en un sitio que dice ah, preguntas y respuestas, de Ana Barrenengoa. perfecto. Pues vamos a leerla. La leo yo mismo, aunque tengo la pantalla muy pequeña. En las editoriales de creación de contenido estamos empezando a usar las IA para agilizar procesos, Ujú. gestionar proyectos, etc. Sin embargo, todavía hay mucho miedo respecto al uso de las IA, precisamente porque hay una sensación extendida a que se está perdiendo lo humano. ¿Cómo podríamos hacer que estas personas pierdan el miedo a la IA y todas podamos usarlas de forma ética y eficiente? Ujú. Em, bueno, es otra pregunta como para escribir un libro entero, pero yo creo que la respuesta es un poco todo lo que venimos conversando. Yo creo que primero hay que hacer un proceso que es entender de verdad qué es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es un robot sentado con una máquina de escribir haciendo cosas, aunque sea la imagen que vemos todo el tiempo. De hecho, la inteligencia artificial ni siquiera es un robot, es software, es programa, es código. Gran parte de ese entender la inteligencia artificial es desantropomorfizarla, sin duda, entenderla como herramienta y
Y yo también creo una cosa más, que no dice el libro, pero lo siento cada vez más así. Creo que la explosión de ChatGPT a fines de 2022 generó, yo no quiero decir una burbuja, pero ha generado, fue tan rápido la aparición de esto para mucha gente que no venía siguiendo el tema. Para los que veníamos trabajando con esto, casi nos sorprendimos de que tuviese tanto éxito. Pero bueno, para mucha gente fue el primer contacto de una cosa, de pronto apareció una irrupción brutal en nuestras vidas. Yo creo que también, motivado por las empresas que fabrican todo esto, hay una especie de inflación de las expectativas que hay sobre esta tecnología. A mí me parece una tecnología brutal. Creo que a todos nos parece, hace cosas increíbles, pero también todos hemos probado esta tecnología y nos hemos encontrado con muchos límites, ¿no? O sea, yo creo que de pronto lentamente vamos a ir llegando como un equilibrio, una integración mucho más natural de esta tecnología en nuestros procesos cotidianos, ¿no? En algunas cosas que ahora nos parece como, pero mira, si he visto el robot que está pelando una manzana, nunca más voy a pelar una manzana en mi vida. No, no, no. Luego, la realidad llega muy rápido y se instala de una forma muy rápida y muy natural. Pero estamos en un momento muy de transición todavía, de una tecnología todavía muy emergente. Entonces, em, para responder en concreto a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en la práctica, por ejemplo, cuidar muchísimo más el lenguaje, explicar mucho mejor esta tecnología, representarla mucho mejor. Por eso el diseño narrativo. Perfecto. Creo que tenemos... Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por el curso y esta tertulia. En su opinión, ¿cómo influiría el desarrollo de la IA en la apreciación y el valor de las obras clásicas, sea en la pintura, música o literatura, sobre todo de las generaciones futuras? Bueno, yo una de las cosas que intento y que creo que también está en ese libro de estilo sobre la inteligencia artificial es no hacer predicciones. Hay una verdadera antología maravillosa, digo no hay, se podría hacer una antología maravillosa de predicciones tecnológicas malísimas, tremendamente raras. ¿Por qué? Porque gracias a Dios somos increíblemente complejos. Los seres humanos hacemos cosas muy raras y cualquier predicción entonces es una especie de juego de dados. Y además hacemos predicciones desde la situación actual y justamente una tecnología tan disruptiva como esta va a inaugurar capítulos nuevos que todavía no conocemos. Entonces, yo intento no hacer predicciones. Dicho esto, voy a hacer una predicción. Yo creo todo lo contrario de lo que podría parecer. Es decir, creo que nos va a venir una etapa de apreciación enorme eh, por el ser humano, y por la creación humana. En el caso este, tú me estás preguntando por obras clásicas. Yo creo que de pronto vamos a ver esto con otros ojos, con ojos nuevos. Sobre todo después de intoxicarnos durante un tiempo con una avalancha de obras automáticas industrializadas. Y de pronto, en algún momento alguien va a decir, no sé, a mí por lo menos me pasa. Yo tengo una sensación nueva, una conexión nueva con cosas que hacen los seres humanos o con obras que yo conocía y que de pronto retomo y me impresionan mucho ahora, sobre todo con la música. Y yo creo que esto puede pasar. Tenemos otra. ¿Puede haber un paso que vaya más allá de la creación de contenido y que implique nuevos tipos de productos, modelos de negocio o de libros? Seguro que sí, pero dependiendo de lo que estés pensando. Es decir, si estamos pensando en máquinas que generen esto de forma autónoma, esto es como lo de las proteínas de DeepMind. Tenemos una herramienta nueva que es muy poderosa y eso va a dar lugar a muchas cosas nuevas. Seguro, yo creo que seguro. Estoy haciendo otra vez otra predicción que no quería hacer, pero seguro que sí. Ahora, lo que no quiere decir es máquinas haciendo trabajo editorial. Muy bien. Pues si hay alguna, creo que estamos respondiendo todas las preguntas. Además, vamos perfectos de tiempo, justo la hora que habíamos comentado a los alumnos que iba a durar esta charla. Os agradezco inmenso, bueno, a ti, Pablo, por toda esta generosidad de estar aquí con nosotros hoy y abrirte a cualquier pregunta y a la charla que ha sido muy agradable y a todos los oyentes que han estado. Espero que hayáis disfrutado, que haya sido un poco para el colofón de este primer bloque.
que esto es como ha dicho Pablo, es algo muy emergente y el curso mismo se irá desarrollando, porque esto es solo el principio. Entonces, os agradezco mucho a todos. Gracias a ti, Pablo. Contamos contigo para futuras ediciones y futuras cosas que hagamos en Parix relacionadas con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arantxa. Muchas gracias a todos y que disfruten este curso. Perfecto. Gracias a todos.